Listo, gracias. Nada, Pericles, siendo las 3:05, te doy la bienvenida a la nueva capacitación que tenemos programada para este mes, siempre con el apoyo de Federal, para poder capacitar tanto a nuestros clientes como también a nuestros asesores de ventas. Así que bueno, sin más, yo creo que ya la gran mayoría te conoce, Pericles, así que te doy la bienvenida y agradezco también el tiempo que tú nos das para poder brindar estas charlas online. Te dejo entonces con los micrófonos. Gracias, Nadia. Bueno, este tema de los lubricantes es un tema que ya conocemos. Quisiera que la reunión de ahora no tome mucho tiempo, será una hora, y que por favor participen. Sé que en este medio virtual a veces es un poco más difícil participar, pero por favor opinen o hagan preguntas para que se convierta más en una conversación que en una presentación. Seguir una estructura, así que voy a empezar hablando un poco de cómo se seleccionan los lubricantes para motor diésel, ¿no? Qué criterios hay que tener en cuenta para seleccionarlo y cómo ir evaluando el buen desempeño de aceite en el motor, ¿no? Este buen desempeño finalmente reflejado en una reducción en el consumo de lubricantes, en una extensión del periodo de cambio de aceite y también una reducción del consumo de combustible, que es súper importante en estos momentos para mantener costos operativos en la flota bajos, ¿no? Es algo que a cualquier persona que maneja una flota le es muy importante en este momento, ¿no? Es el ruido más importante y la herramienta más importante de mantenimiento preventivo de un motor. Sin embargo, no siempre le ponemos la atención debida al lubricante, ¿no? Estamos acostumbrados, o la gente que maneja flotas, los mecánicos inclusive, muchas veces están acostumbrados a utilizar un aceite en ciertas características y no las cambian. O sea, uno llega a visitar a un gerente de mantenimiento, a un mecánico o a un jefe de flota, y normalmente te dicen, yo uso el aceite X hace 20 años, me funciona bien y no lo quiero cambiar, porque no tengo ningún problema. Y entonces uno empieza a averiguar y se da cuenta que efectivamente sus condiciones, el rendimiento de su lubricante es el mismo de los últimos 20 años, pero no se da cuenta o no nota que hay un montón de oportunidades que le brinde el aceite y que no está tomando, ¿no? Y a veces eso genera una resistencia al cambio, ¿no? Dicen, si yo toda la vida he utilizado el aceite móvil y lo he cambiado a los 10.000 kilómetros y nunca he tenido un problema porque reparo mis motores cada 300.000 kilómetros. Estándar. Y está feliz. Pero no se da cuenta que de repente utilizando un aceite Federal puede cambiar el aceite a los 50.000 kilómetros y el motor le va a durar 1.000.000 de kilómetros, ¿no? Entonces pierden esa oportunidad. Ahora, esto que les he dicho, que suena exagerado, es sustento técnico, ¿no? Pericles, ¿pasó algo? Sí, no, se había congelado la pantalla. Bueno, cuando uno escoge un aceite de motor, normalmente debe tener en cuenta dos factores, ¿no? La recomendación del fabricante, que siempre viene y lo que te recomienda el fabricante no es una marca de aceite, sino son las especificaciones del aceite que debes utilizar y la viscosidad del aceite que debes utilizar. El otro factor que debo tener en cuenta es el tipo de servicio. No es lo mismo un lubricante para trabajar en rutas de costa sobre pista que un lubricante que va a trabajar, por ejemplo, en una mina o que va a hacer rutas hacia la sierra, ¿no? En altura. Entonces, esos factores se deben tener en cuenta
Y luego vamos a revisar cómo podemos evaluar que el aceite esté funcionando bien. Para la selección del aceite, en el manual vamos a encontrar normalmente 3 tipos de especificaciones. Las del API, que es el Instituto Americano de Petróleo, las de ACE, que es la Asociación de Constructores de Vehículos Europeos, y las especificaciones de los fabricantes, que son, ¿no?, OEMs. Entonces, repasando rápidamente lo que es el API es la norma usada en Perú, y a veces por eso pensamos que es una clasificación comercial, cuando en realidad es una clasificación técnica, y cada nivel API determina una mejora concreta en el rendimiento del lubricante, ¿no? El API nace de la relación entre la Asociación de Ingenieros Automotrices, la Asociación de Pruebas y Ensayo de Materiales y el Instituto Americano de Petróleo, ¿no? Ustedes ven que los motores se han ido evolucionando mucho en los últimos años, y cada nuevo motor requiere de un aceite con mayor rendimiento, con mayor performance. Entonces, un motor moderno trabaja a mayor temperatura, trabaja con periodos de cambio de aceite prolongados, tiene las características para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, y todo eso afecta al aceite. Estabilidad térmica, que tengan una mayor capacidad dispersante, aceites de mejor calidad. Entonces, todas esas características que requiere un aceite para los motores modernos serían a la Asociación de Ensayo de Materiales, que es el ASTM, y esta entidad, el ASTM, desarrolla una serie de pruebas y las estandariza. Entonces, todos los fabricantes de aceite enviamos nuestros aceites a probar de acuerdo a los parámetros y las pruebas establecidas por el ASTM. Si el aceite cumple, entonces va a clasificar para esos motores modernos. El API, que es el Instituto Americano de Petróleo, es un lenguaje al consumidor, o sea, una nomenclatura para clasificar los aceites por su nivel de calidad o nivel de servicio. La clasificación letra C, y la segunda letra indica el nivel de calidad. Aceite CA, CD, CC, hasta la máxima calidad que existe actualmente, que es CK4. Está por atrás de CG4 inclusive, son aceites que ya están obsoletos. ¿Ya? Todos estos aceites son obsoletos. No se deben vender. Sin embargo, en Perú todavía se venden hasta CF4 hacia adelante, ¿no? Pero a nivel mundial, de CG4 hacia atrás, aceite CK4. Y normalmente, la antigüedad del parque que tenemos en el Perú, desde CI4 hasta CK4, es el rango de aceptable, ¿no? Por debajo de CI4 son aceites que no deberíamos usar. H4 es en vehículos antiguos. Nosotros, 4 todavía está vigente, todavía existe, pero es motores muy antiguos, bajos, ya motores que tienen desgaste, queman aceite, consumen aceite, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Aprovechemos que hoy Pericles nos tiene toda la atención a nosotros, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta de repente de los clientes, que tengan consultas con respecto al uso o darle mejor rendimiento a sus unidades. Parece que no, Pericles. Continuemos. Entonces, los aceites, como les digo, desde CI4 hasta CK4, son los aceites que aplican para las flotas en el Perú. El aceite CJ4 es un aceite que salió para combustibles con bajo contenido de azufre. En el Perú casi nadie la vende. Hay poquitos importadores de producto americano
que han traído CJ4, pero en realidad no se usan, no debería usarse en el Perú, porque es para un trabajo contenido azufre. Entonces, lo que se vende es CI4 en marca, siempre que el producto es certificado por el API, el rendimiento es el mismo. Me refiero a que de móvil CK4, un aceite de Shell CK4 o un aceite de Federal, ofrecerle al usuario los mismos beneficios, ¿ya? Por especificación. Así por la base, vamos a ver luego, ¿no? No es lo mismo decir un aceite CK4 semisintético o un CK4 full sintético. Hay un beneficio adicional que brinda la base lubricante. Por especificación, el aceite de mayor calidad en el mercado es el CK4, el que da mayores beneficios, ¿no? Digamos, el de batalla, el aceite que cumple para una flota CI4. ¿Ok? Parece que hay un problema con el audio. ¿Me están viendo bien? Tu audio se va y viene, Pericles. Te escucho no la oración completa, sino como que va y viene. No sé si es el internet acá en Callao o puede ser tal vez tu señal. Buenas tardes, sí, se escucha entrecortado. Voy a ver si lo... Ok, sí. Gracias. A ver, revisa. De repente puedes cambiar de señal wifi, Pericles. Voy a ver si estoy dando la señal correcta. ¿Ok? A ver, probemos, Pericles, a ver cómo nos va con esta señal. Hola, ¿me están escuchando o no? Ahora sí te escucho. Ya. Bueno, entonces, en el mercado peruano tenemos aceites desde CF4 y los aceites que aplican para las flotas en el Perú son de CI4 en adelante. CI4, CI4 Plus y CK4. El CJ4 no deberíamos usarlo para ultra bajo contenido de azufre. Existe una clasificación nueva que es la FA4, ¿no? La FA4, todas las especificaciones que he mostrado en esta lámina, desde CI4, CI4 Plus, CK o CH4, todas aplican para 15 W40. ¿Ya? Todos los aceites acá son SAE 15 W40. El 99% de fabricantes diésel para servicio pesado recomiendan aceites SAE 15 W40. El 2050 lo utilizan en el Perú, o el 2550 o el 2060 para motores con mucho desgaste. Pero la recomendación de manual es 15W40. La nueva especificación FA4 se da para aceites 10W30, 5W30 o 0W30 para motores diésel. Y esta especificación lo que ofrece es reducir el consumo de combustible. Les da los mismos beneficios respecto a la protección del motor, a la lubricación, a la reducción del desgaste que un CK4, pero más de eso les permite ahorrar combustible, ¿no? En el Perú hay una tendencia muy mito de asociar la calidad del aceite a la viscosidad, ¿no? Entonces, usar aceites delgados
al peruano no le gusta mucho, cuando la tendencia es a que se utilicen aceites cada vez más delgados, ¿no? Y este F4 se da a aceites delgados, de menor viscosidad, para reducir el consumo de combustible, que en una flota es algo súper importante, ¿no? Les soy honesto, en el Perú conozco una flota que usaba 1030 y no sé si la seguirá usando. Todo el mundo usa 15W40, cuando el mundo tiene, se van a más, como el 2050 o el 2560. 1030, muy poco. En otros países, en Chile, por ejemplo, se usa mucho 10W. ¿Cuál es la lógica? El aceite, mientras más delgado, consume menos energía del motor. Si yo pongo en una licuadora un fluido muy espeso, ustedes van a ver cómo la licuadora se calienta, se mueve. Si le pongo un fluido muy ligero, van a ver cómo la licuadora, el líquido se mueve con mucha facilidad, la licuadora no se calienta, ¿no? El aceite dentro del motor se bate. Entonces, mientras más pesado sea, el motor consume energía y el aceite. Mientras más delgado es, el motor consume menos energía en batir el aceite. Entonces, utilizar un aceite de viscosidad, estoy logrando reducir el consumo de combustible en la flota. Puede ser de 1, 1,5, 2%. Y eso en términos de dinero al año es una reducción interesante, ¿no? Es un valor considerable. La flota consume un montón de combustible, gasta mucho dinero en combustible. La reducción del 2% en el consumo de combustible es algo tangible, ¿no? Entonces, esa es la lógica de los aceites FA4. Son aceites aprobados por la API con los mismos beneficios de un CK4, pero que al ser más delgados permiten reducir el consumo de combustible. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Por mi lado, ninguna. Ya. Entonces, Pericles. Pericles. Ahí me parece que hay una pregunta. ¿Sí? Pericles, Andrés Gómez. Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Sí. Te escuchamos. Con respecto al 10W40, entiendo de que este está siendo usado por un tema de aplicación según el manual del propietario o del fabricante. O sea, se podría usar un 10W30, si bien es cierto, para bajar un poco el tema del consumo, pero no es muy comercial en el mercado para diésel. Ahora, el CK4 también puede ser aplicado en un vehículo gasolinero con una especificación SP o SL. sí, con respecto a la primera parte, 10W30 son una opción siempre en los manuales. O sea, todo como recomendación 15 o 10W30. Si lo permite. También el W40, el W40 es C4, no es FA4. El requisito para hacer FA4 es la viscosidad, el grado SAE de viscosidad a 100 grados sea 30. ¿No? Un 1540 y un 10W40 a temperatura de operación del motor son iguales, ¿no? Recuerden que la norma SAE de viscosidad, el primer número indica la viscosidad al arranque. Y el segundo número, la viscosidad, temperatura de operación del motor. Un 15W40 quiere decir que el motor arranca como un 15W y opera como un SAE 40, el aceite dentro del motor. 10W40 quiere decir que cuando el motor arranca, el aceite tiene una viscosidad SAE 10 y cuando ya el motor está operando, tiene una viscosidad 40. Entonces, la diferencia entre un 1540 y un 1040 es solamente arranque. En el caso del 1030, ahí hay una reducción de la viscosidad a la temperatura de operación del motor, ¿no? Y a eso se debe el ahorro de combustible. Respecto a los CK4, muchos, la mayoría, además de CK4, la clasificación de aceites para motores diesel va de C4
y FA4, y la de motores a gasolina va SA, SB, SC, SN, y ahora ya sale la especificación SP, más alta. Entonces, cuando yo tengo un C, si lo pongo en un motor de gasolina como un SN, quiere decir que puede funcionar sin ningún problema para motor a gasolina, que lo tengo en este aceite SN. O tú hablas de flotas mixtas, es una variada, que sacrifice, en algunos casos, ¿no? Se sacrifica ese mayor rendimiento que obtendrías por un S por la simplicidad de tener un aceite CK4S. ¿Okay? Listo, gracias. Hablando esto es con respecto a la especificación API, que es la que más usamos. No sé si está claro para todos lo que es el API, las normas que existen. Preguntas sobre el API. ¿No? Entonces, vamos a hablar de ASEA. Así como el API rige la calidad de los aceites para motores diésel, estamos dando que es el API. El API es el Instituto Americano de Petróleo, ¿no? El Instituto Americano de Petróleo es una entidad que rige y que estandariza todos los productos todos los productos y derivados del petróleo, ¿no? Desde tuberías para perforación, combustibles hasta lubricantes. Es una entidad independiente y cuyo único objetivo es estandarizar la calidad de los productos. Ellos son los que estandarizan la calidad del aceite. Vamos a ver, es interesante, antes de pasar a la CEA, ver un tema más del API, pero que vean directamente la norma. Vamos a entrar a la página web de API. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí, el Google. Ajá. Vamos a buscar la página web del API, que es www.api.org. Como les dije, es el Instituto Americano de Petróleo, o American Petroleum Institute. Y acá ustedes van a ver todo lo que certifica, estandariza el API. Todo lo que está relacionado con petróleo y gas está certificado por el Instituto Americano del Petróleo. Y uno de estas certificaciones es la de los lubricantes, ¿no? Acá ven el Engine Oil License System, EOLCS. Ustedes quieren, por ejemplo, qué marcas están auditadas por el API. Ustedes van al directorio del API. Por curiosidad, si realmente la marca está certificada por el API o no. Por ejemplo, Federal, de repente no está. Voy a pasar una vez acá. El lubricant, ¿no? Todos los productos certificados por el Instituto Americano de Petróleo llevan este emblema donde se el nivel de calidad API y la viscosidad de la. Acá están todos los productos, el Federal Max, todos los servicios, servicio API y el nombre de producto, ¿no? Los productos de Federal. Ahora, este Instituto Americano de Petróleo es una exigencia, o sea, este certificado,
esta dona del API, este sello del API, es una obligación que ustedes van a un manual de Cummins, de Detroit, de Pilar, recomiendan producto alternativo, porque normalmente ellos recomiendan su aceite primera opción, pero dicen, si usted no encuentra un aceite CAT SF2, utilice un aceite API CK4 certificado. Solo los productos certificados son reconocidos para garantía. Eso lo dicen todos los manuales. Y solamente como Federal, que tienen el certificado, son los que recomiendan, ¿no? Y acá hay una cosa interesante. Ustedes acá pueden entrar y buscar todas las marcas que quieran a ver si realmente están certificadas o no. Pero también pueden ver acá productos cancelados, marcas que utilizan el API sin autorización o licencia. Porque el API cumple una función auditora. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes entran a marcas que el API sin estar certificado. Esta marca, por ejemplo, Max Synthetic Blend, yo la he visto en Perú. La ven en grifos. Alguien la ha importado y la ha traído acá al Perú y usa el logo del API. Sin embargo, no tiene licencia y publicado como un pirata, ¿no? Y acá están todas las marcas que usan el logo del API. Vans, por ejemplo, es una marca grande. Es otro fabricante de Estados Unidos, y ustedes ven que utiliza el logo de la sin autorización, ¿no? Estas auditorías también calidad de producto. Acá yo me di con la sorpresa que el API compraba acá en Perú Federal los auditados. Y pasamos todas las auditorías, pero hay una gran cantidad de productos que el API indica que están fuera de norma, ¿no? Entonces, esta es la página web del API y, como les digo, la mayoría de a todos los fabricantes americanos y europeos también, ¿eh? Porque lo usan como referencia, ya que un Volvo se vende en Europa y en América, un Mercedes se vende en Europa y América. Siempre en los manuales hacen referencia también al API. ¿Alguna pregunta sobre el API? Ok. Entonces, el organismo que regula la calidad de los aceites de categoría ASEA, que es para gasolina y ligero, ASEA C para gasolina y diésel ligero con tratamiento es para el es lo que es. Entonces, la máxima categoría, la máxima especificación de aceite para motor sistema ASEA europeo es ASEA 9. Esa es la más alta. ¿Ya? Una CAE9 es un aceite equivalente a un A4. ¿Quién usa CAE9? Por ejemplo, recomiendo. Como ya hemos visto, además de clasificación API para motores americanos, ASEA para el mercado europeo, existen aprobaciones de fabricantes de marca, ¿no? Por ejemplo, Volvo tiene su propia especificación, que es la S4.5. Mercedes-Benz tiene su propia especificación, 228.5. Cummins tiene su propia especificación, que es la 20078 para motores diésel. En el caso de estos, ellos otorgan aprobación a fabricantes de lubricantes. Por ejemplo, en el caso del Federal Max, tenemos un aceite que es A4, aprobado y certificado con el logo, es un AC9 europeo, además es Volvo BDS 4.5, Mercedes B228.5 y Cummins 20078. Y tenemos las cartas de Volvo, estamos en el listado de productos aprobados por Mercedes y tenemos las cartas de Cummins. Entonces, un producto que
tiene un nivel de calidad para todas las aplicaciones. Si ustedes entran a la página de Mercedes-Benz, de Vevo, por ejemplo, y ponen la especificación de aceite de motor, va a salir un listado de todos los productos y ahí figura también Federal, ¿no? Vamos a ver eso. Acá están las aprobaciones, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? Como les dije al inicio, los aceites se recomiendan por dos criterios. La viscosidad. Especificación, haciendo un resumen, y los europeos, el ASEA para motores, perdón, el API para motores americanos, para motores europeos y las aprobaciones de fabricantes. Y la calidad para un aceite de motor diésel es CK4 y FA4 cuando tiene viscosidades para el modo de combustible. En el tema de viscosidad, no hemos entrado a revisar el tema de viscosidad porque ya creo está claro para todos. Solo como recordar, la viscosidad se mide en norma SAE, el aceite baja, disminuye cuando aumenta la temperatura. Entonces la norma mide la viscosidad del aceite a 100 grados centígrados, ¿no? A mayor SAE. Un primer grado SAE para el arranque y el segundo para la temperatura de operación del motor. Hablamos de aceites 15W40, 10W40, W30, etc. El primer grado es la viscosidad del aceite al momento del arranque. El segundo grado, la viscosidad del aceite al momento en el que el motor está operando a su temperatura normal, ¿no? Todos los aceites que tienen un grado SAE determinado son iguales en viscosidad. Un 15W40 de Shell, de Mobil, de Federal, de Castrol o de cualquier marca es un 15W40. No es ni grueso ni más delgado. Es como el metro para medir longitud o el kilo para medir un kilo de... un metro es un metro de tela, si sea de China o de Europa o de Perú. Un metro es un metro. Puede ser un metro de tela mala, pero el metro igual. En los aceites, un SAE 1540 en cualquier marca, la misma viscosidad. Puede ser que el aceite sea bueno o malo, pero por viscosidad no hay diferencia. Hay una costumbre de asociar la calidad del aceite a su viscosidad. Entonces dicen, no, mi aceite es mejor. ¿Por qué? Porque mantiene la viscosidad. No, mi aceite es mejor. ¿Por qué? Porque no se adelgaza. No, mi aceite es mejor. ¿Por qué? Porque aumenta la viscosidad. Eso es mentira, ¿no? Ninguna otro porque sea más grueso o porque se haga delgado. Eso es mito. Entonces, sin embargo, yo el 90% de reclamos que recibo de rendimiento de lubricante de agua, ¿no? Y el aceite no se hace agua. El aceite cuando envejece aumenta su viscosidad, se engruesa. Por un concepto el aceite gasa, salvo que se contamine con combustible. El aceite con combustible se adelgaza, pero es por contaminación externa. El aceite puede ser como full sintético, 4, con todos los atributos, pero si yo lo mezclo con diésel, se va a adelgazar, inevitablemente. Entonces, no sé si está claro el concepto de lo que es viscosidad. ¿Alguna pregunta sobre viscosidad? Al momento de seleccionar un aceite a motor diésel, yo voy al manual y en el manual voy a encontrar utilizar un aceite SAE 15W40, ¿no? O 10W30. A veces a las dos alternativas. Con un nivel de calidad API CK4 o un nivel de calidad API, un nivel de calidad ACAE9, ¿no? Que cumpla con la norma Volvo BS 4.5, por decir algo. No dicen marca, no dicen usar Mobil, no dicen usar Shell, no dicen usar Castrol o Federal, no dicen marca. Una consulta. ¿No? Sí. Sí,
bueno, nosotros, claro, se descansa, finalmente los técnicos descansan en la descripción del lubricante, porque es imposible, digamos, que el técnico pueda ver, ya sea en la caída, la densidad o la viscosidad del aceite, o, digamos, con el tacto, ¿no es cierto? Ver si uno es mejor que otro, ¿no? Es un mito en realidad, ¿no? Porque algunos tienen esa costumbre y valoran el lubricante por esa acción. Sí, es correcto. Es imposible. Imposible ver la calidad del aceite. Inclusive, si tú mandas el aceite al laboratorio, tú puedes ver el nivel de limpieza del aceite, pero tú no puedes ver su nivel de calidad. La única forma de ver la calidad de un aceite es enviar las pruebas de banco definidas por el ASTM. En esas pruebas de banco se ve qué tan bien dispersa el aceite, se ve qué tan mantiene su viscosidad después de X horas de cocción, se ve que no aumente, no que disminuya, sino que no aumente la viscosidad. Se ve cuánto depósito genera sobre la corona del pistón, se ve cuánta pérdida por volatilidad tiene el aceite, pero todas esas son pruebas de banco. Nadie la, no, es carísimo pasar esas pruebas. Es imposible ver la calidad del aceite si no es dándose por los certificados, ya sea ASEA, del API o de las aprobaciones de fabricante, ¿no? Y eso en el manual. Ahora, el manual no dice usar, como les decía, ni Shell, ni Móvil, ni Castrol. Es una decisión del usuario. Y en el Perú, el usuario muchas veces es un tradicionalista, ¿no? Dice, mi papá usaba Móvil, mi abuelo usaba Móvil, mi tío usa Móvil, yo uso Móvil, ¿no? En Estados Unidos, las flotas más grandes de transporte no usan aceites de marca, usan sus propios aceites, lo mandan a hacer el aceite. Ryder usa aceite Ryder, un aceite de Móvil o de Chevron. Van a una fábrica y mandan a hacer su aceite y que cumpla las normas, ¿no? Entonces, ese es el negocio de Federal. Federal es un aceite que cumple, como les he mostrado en la página del API, cumple con las normas API, está certificado por el API, contamos con la aprobación de todos los fabricantes, Volvo, lo más importante es Volvo, es un producto económico. Seguro que un aceite Federal es más económico que Móvil y Shell y les da el mismo servicio o mejor, dependiendo del producto que comparamos. Entonces, ese es nuestro negocio. A un cliente racional, a un cliente que utiliza el manual, le podemos vender un aceite con igual o mejor rendimiento que los tradicionales de marca a un mejor precio, ¿no? Volviendo un poco al tema del rendimiento, ya hemos seleccionado el aceite, ya sabemos lo que son los de calidad y lo que es la viscosidad, hemos seleccionado el aceite y ahora vamos a ver cómo evaluamos su rendimiento, qué beneficios podemos obtener. Podemos obtener un buen aceite. Y para eso me voy a guiar de algunos manuales, algunas normas de fabricante. Por ejemplo, en el caso, acá tengo el caso de una página. Antes decían, mi aceite es bueno, dura más. La ley del vendedor de aceite. Mi aceite es bueno, dura más, ¿no? Te decían, bueno, si es bueno, dura más, ¿cuánto lo cambio? Y en los manuales decía, tú puedes tener el aceite los 20.000 kilómetros en servicio pesado, a los 30.000 y a los 45.000 en servicio ligero. Más o menos así se maneja. Pero es bien subjetivo determinar tu servicio era pesado, medio, te dan algunas pautas, ¿no? Decía, si tu vehículo está trabajando en mínima, por muy detenido con el motor encendido, por ejemplo, repartiendo bebidas, Coca-Cola, el motor se esfuerza, es un servicio medio. Si tú estás entrando a una cantera donde hay mucho polvo, es un servicio pesado. Si tú llevas pasajeros de Lima a Trujillo, es un servicio ligero. Entonces, eran parámetros
un poco subjetivos. Pero hoy día todos los fabricantes, para definir el nivel de servicio, lo que utilizan es el ratio de consumo de combustible. Si tú consumes más combustible por kilómetro o por hora trabajada, quiere decir que tu servicio es más severo. Y eso ya es concreto. Entonces, por ejemplo, en este manual de Volvo dice, si tú utilizas aceite BDS 4.5, o sea, tú estás que sea severo, un servicio, y los filtros que usas, tú puedes cambiar el aceite a los 30.000 kilómetros, ¿no? Perdón, los 50.000 kilómetros, 50.000 kilómetros. Ligero lo puedes cambiar a los 90.000, a los 65.000. Pero si tú estás utilizando un aceite BDS 4, no un 4.5, un aceite de menor calidad, en vez de 90.000, solamente puedes cambiar los 75.000 servicio ligero. Entonces, si tú usas el producto que te recomienda por el máximo, el periodo que indique antes, entonces, el mercado peruano, pues cambiar a los 90.000 kilómetros es una locura. Nadie te hace caso. Hay un mito grande en el mercado. Ahora, tú llegas donde una flota, y he visto, que tiene un mantenimiento impecable, que tiene un servicio ligero, que compra el aceite CK4 certificado de calidad y lo cambia pudiéndolo cambiar. Para el vendedor de aceites, todos ganan. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Esta lámina la pongo porque los fabricantes de motores ahora tienen sus aceites también. Por ejemplo, Volvo, que no fabrica aceite, alguien le fabrica un aceite, marca Volvo, carísimo, y le pone su marca, un BDS 4.5. Este, por ejemplo, Volvo BDS 4.5 es equivalente, igual, al Federal Max 4.5. Y Volvo en su propaganda dice, si utilizas un BDS 4.5, puedes extender los periodos de cambio a 100.000 millas más que si utilizas un Federal Maxum, por ejemplo. Claro, ese es Volvo, los que conocen, esto es carísimo, carísimo. Entonces, pero lo que podemos aprovechar y entender es la lógica. A mejor aceite, mayor fabricante. Este es el ejemplo de Volvo. Cummins dice lo mismo, ¿no? Cummins, si tú utilizas un aceite, ¿no? Puedes a las 60.000 millas, son como 9. Pero utilizas mi aceite, te doy un Blue, que es un aceite hecho por Valvoline, te doy 10 millas más de Volvo. Lo que yo rescato acá, y siempre el mismo fabricante te dice, tú usas un buen aceite, lo puedes cambiar en... Cumple con lo que indica el fabricante. Tenemos la caja de Volvo, donde indica que es un BDS 4.5, tenemos la página web de API, acabamos de ver que es indicado por el... Entonces podemos llegar, por ejemplo, a las 60.000 millas o a los 90.000 kilómetros, ¿no? En la misma lógica y respaldados por... no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No. No, para seguir con el beneficio de utilizar un buen aceite, esta tabla nos muestra los periodos de cambio típicos
más comunes en función al nivel de servicio. Ya tenemos el consumo, como habíamos conversado, mientras el consumo, el rendimiento por galón, o sea, me rinde más un servicio, es menos, es más ligero. Mientras el rendimiento en millas por quiere más severo, mientras es menor. Entonces, si el trabajo es severo, ustedes ven acá, de alrededor de 3 kilómetros. Y cuando llega a un servicio severo, es 65.000 kilómetros. Es el estándar del americano, entre 32.000 y 65.000 kilómetros, ¿no? Acá en el Perú todavía somos muy conservadores en definir el periodo de cambio. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me saluda Pablo Castillo, vendedor de acá de la tienda del Agustino. Sí, señor Jiménez, una consulta. Una vez un cliente me comentó que, por ejemplo, en el API, bueno, el CK, digamos que me indicó que los filtros que normalmente se utilizan no están, digamos, fabricados para soportar ese alto kilometraje que soporta el CK, ¿de verdad? Si tú utilizas el aceite extendido live, ¿no? Y por eso, sí, discúlpame, por eso me dijo que normalmente ellos preferían, digamos, el CI nada más. Ya. Si tú utilizas, lo que pasa es que habría que definir qué es periodo extendido de cambio de aceite. Periodo extendido de cambio de aceite son 10 o 15 o 20.000 kilómetros. Periodo de cambio de aceite es cuando tú hablas de cambios sobre los 60.000 kilómetros, ¿no? Y también el nivel de servicio que tienes. Entonces, si tú tienes un nivel de servicio severo y estás cambiando de los 60.000 kilómetros, vas a requerir un filtro long life, ¿no? Está bien para tu cliente utilizar un CI4. Sí. Y una consulta, una pregunta más. Por ejemplo, ¿es recomendable, digamos, que se aumente el grado para lo que son los motores reparados o con altos kilometrajes? Si el motor está reparado, el motor está nuevo. No necesitas, si el motor tiene desgaste y está consumiendo aceite, lo que debes hacer es repararlo primero, ¿no? Pero no lo puedes reparar y lo que reducir el consumo de aceite, le puedes poner un 25-60. Pero tienes que ser consciente que al utilizar un aceite de baja especificación y más viscoso, la vida va a reducir. O sea, vas a reducir el consumo de aceite, pero también vas a acelerar el desgaste. Claro, es exacto. O sea, normalmente, bueno, algunos tienen, bueno, no sé si alguna gran mayoría he escuchado que dicen cuando tienen ese problema, aumentale el grado, digamos, de la viscosidad, bueno, de esto, pero, digamos, lo que no ven es que a largo plazo ese motor más se va a fundir, se va a malograr y va a causar más problemas todavía. Desgaste, lo que sucede es que tú pones un aceite muy grueso, 25-60, es un tiene superficie y dispersancia. Entonces, al tener menor nivel de detergencia y dispersancia, favorece que se formen en el... Y eso es lo que sella. Eso es lo que reduce el consumo de aceite. Pero también el desgaste, ¿no? Ese es el problema. Ah, correcto. Ya, gracias por la respuesta. Sobre viscosidad, dije no vamos a ver mucho. En esta lámina para recordar, ¿no? La norma SAE tiene 2 grados, un grado de viscosidad para baja temperatura, un grado de viscosidad para alta temperatura, ¿no? Es arranque y temperatura de operación del motor. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? Hemos visto que para
para en el periodo de cambio de aceite, se tiene que primero establecer si el motor está trabajando en un nivel en servicio ligero, medio o pesado, ¿no? Que el aceite se debe cambiar por otros factores, por contaminación. Entonces, recordemos que para cambiar el aceite, dos motivos: a que el motor se contamina o a que o a que el aceite se degrada. La contaminación se debe a condiciones externas. Si yo tengo un motor que trabaja en una cantera o en una mina o va o un motor que trabaja con una diferencia de temperatura muy grande, que en la mañana arranco a 2 grados y al mediodía estoy a 28 grados, ¿no? Todas esas condiciones externas generan contaminación en el aceite. Y yo debo cambiar el aceite porque está sucio, contaminado. Yo puedo, en ese caso, tener un aceite sintético CK4, lo ensucio, entonces lo voy a tener que cambiar. Está pegada la pregunta que hizo hace un momento el señor Termino, porque en ese caso no tiene sentido ponerle un CK4. Con un CI4 económico es suficiente, porque voy a tener debido a por el cual debo aceite de degradación. No hay contaminación. El aceite lo voy a que pierda sus propiedades. Y ahí sí, la calidad del aceite influye. Si yo tengo un aceite CK4 full sintético, me va a durar más que un CI4 mineral. Entonces, como no hay contaminación, el aceite se agota por degradación. Lo tengo que cambiar por degradación. Vale la pena invertir y utilizar un aceite de mayor calidad para extender el periodo de cambio de aceite. ¿Está claro? ¿Sí? Existen otro factor adicional para la calidad del aceite y el rendimiento del aceite, es el tipo de base, ¿no? Hasta acá hemos visto que los aceites se seleccionan por su viscosidad, que está en la norma SAE, por ejemplo, SAE 1540, y por su nivel de calidad API, por ejemplo, K4, ¿no? Si yo tengo un aceite 15W40 API CK4 de móvil, 1540 API CK4 de Shell o un 1540 API CK4 de Federal, los tres son iguales. Los tres son iguales porque los tres están certificados por el API y tienen la misma viscosidad y tienen el mismo nivel de calidad, son iguales. Pero hay otro factor que se utiliza para mejorar la calidad de los aceites, que son el tipo de base que utilizo. La base lubricante, la cual fabrico el aceite, ¿no? Lubricantes son y se pueden hacer a partir de bases minerales, semisintéticas o full sintéticas, ¿ya? Las bases minerales son las bases grupo 1, 2 o 3, las semisintéticas son las bases grupo 3 y 4, y las full sintéticas, las bases grupo 4. La base mineral es una base que tiene un menor nivel de saturación, es un hidrocarburo refinado que tiene un 30% de saturación. Una base semisintética, lo que se hace es aumentar la saturación a un 97, 98%, y una full sintética tiene 100% de saturación. ¿Qué quiere decir saturado? La cadena de carbono está completa, por lo tanto, no se va a romper y no se va a oxidar. La base mineral tiene 10% de cadenas no saturadas que se pueden. Las bases semisintéticas tienen un 3, 4%, no pueden romper y oxidar. En cambio, las full sintéticas tienen cadenas que no estén saturadas, con lo cual no se oxida nunca, puede durar toda la vida. Es de las bases. ¿Qué beneficios le da? De mayor, que dura más, como les comenté, no oxida, que se consume menos. Y las altas especificaciones
tienden a usar aceites bases de mayor calidad, ¿no? ¿Por qué duran más? De mayor calidad, porque tienen un mayor nivel de estabilidad de la oxidación. Ustedes ven acá, grupo 1 y las bases grupo 2, que figuran acá, son bases minerales. Tienen 500 horas de estabilidad de oxidación. Sintéticas tienen casi el doble, 836 horas. Estas son pruebas de banco, ¿no? Las bases grupo 4, full sintéticas, 1500 horas. O sea, el doble y el triple. Esto rige para cualquier marca de aceites, ¿ya? A mayor calidad de la base, mayor estabilización. Las full sintéticas, el triple, minerales, semisintéticas, el doble. ¿Cómo se refleja de manera práctica este beneficio? Que el aceite no se oxida, por lo tanto dura más. Por eso vamos a hablar de aceites que llegan a los 90.000 kilómetros sin problema. ¿Cómo se refleja que un aceite se oxida? ¿Cómo lo notamos? Porque aumenta su viscosidad. Vemos acá un aceite mineral bajo una prueba específica, ¿no? Aumenta la viscosidad 3 veces más que un sintético y el doble que un semisintético por oxidación. ¿Ya? El otro beneficio es que se consume menos. ¿Por qué consume menos? Porque tiene una menor pérdida por evaporación. Los aceites están dentro de la cámara de combustión a altas temperaturas y eso hace que pequeñas cantidades de aceite se volatilicen. Lo que normalmente conocemos como consumo de aceite. Pensamos, no, el aceite se quema. En realidad se volatiliza. Las bases grupo 1 son mucho más volátiles que las grupo 2, que las semisintéticas y que las full sintéticas. Entonces, si el aceite es full sintético, se consume menos porque se volatiliza menos. Y las semisintéticas también muchísimo menos porque la volatilización es muchísimo menor. Ese es otro beneficio. Estas pruebas son pruebas que para todas las marcas. En las hojas técnicas, las pruebas, todos utilizan estas pruebas para mostrar calidad de productos, ¿no? Entonces, esos son beneficios de utilizar una base. Resumiendo, ustedes cuando escogen un aceite, lo escogen por su nivel de calidad API y por su viscosidad, ¿no? Y eso está en el manual. Y el otro parámetro que pueden tener en cuenta es el tipo de bases minerales, semisintéticas o full sintéticas. Si se animan por comprar semisintéticos o sintéticos, les da que se consumen menos y que se oxidan menos, por lo tanto duran más. ¿Cuándo utilizo un aceite de mejor base? Cuando no se contamina. Porque si se contamina, no tiene sentido. Pues ¿para qué le voy a dar un aceite que me dura más y se consume menos cada semana? La oportunidad del aceite ni a que dure más, ni a que se consuma menos porque se va a ensuciar. Entonces no tiene sentido venderle a una cantera, a un camión que trabaja en una cantera, un aceite full sintético. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, como resumen de lo que hemos conversado, visto rápidamente, ¿cómo yo ahorro en combustible utilizando un lubricante si yo utilizo un aceite aprobado por el API como FA, ¿no? ¿Cómo ahorro utilizando un lubricante de mayor calidad? Porque el aceite me puede dar más y mi motor va a dar más también, ¿no? ¿Cómo garantizo que estoy utilizando el aceite correcto? Utilizando un producto que esté aprobado por el API y que tenga las aprobaciones además de los fabricantes. No quisiera entrar en detalle de los pruebas de laboratorio y cosas que son muy
pero quería mostrar, para terminar, si no tienen otra pregunta, las pruebas de campo, ¿no? En particular esta prueba, interesante para nosotros, porque es una prueba que estableció periodos de cambio de 100.000 kilómetros en una flota de transporte y utilizando además un SAE 10W30. Nosotros sabíamos que utilizar un aceite de máxima especificación API nos iba a permitir llegar a superar los 100.000 kilómetros de cambio, de periodo de cambio de aceite. Ese fue el objetivo principal. Y el objetivo secundario era ahorrar combustible, ¿no? Utilizando un aceite 10W30. Entonces, bueno, se hizo la prueba que duró un año, ¿no? Porque con esos periodos de cambio de aceite, pues no rato. Acá está un poco, fueron unos Freightliner New Cadia que traen, y estos son los resultados, ¿no? Son que como tomaron buen tiempo y hubieron unidades que ustedes pueden ver acá que llegaron a los 123.000 kilómetros, 120, ¿no? Sin aceite 99.000, 97.000, 91.000, 121 kilómetros, 99.000 kilómetros, sin ningún problema. Acá están los resultados. TBN se mantuvo, viscosidad se mantuvo, el desgaste no se disparó, estuvo dentro de los valores esperados. En una unidad, acá en otra unidad lo mismo, el desgaste, la viscosidad, el TBN, la viscosidad, el desgaste, ¿no? Son pruebas, las mismas pruebas a diferentes unidades, ¿no? Viscosidad, desgaste, ¿Estas pruebas se han hecho acá en Perú? en Chile. Ya. Chile. Pero las conozco bien, las monitoreé yo, entonces puedo ir a Perú sin ningún problema. De repente así, de repente a 30.000, 40.000, 50.000. Y los resultados que ustedes van a esperar son estos mismos, ¿no? Ahora, no es técnicamente riguroso. Esto, ¿por qué se consiguió? Primero, porque el aceite tiene el máximo nivel de calidad API. Segundo, porque nuestro aceite es sintético. Entonces, claro, el nivel de saturación para evitar la oxidación es altísimo, ¿no? Entonces, tendría por qué, ¿no? Eso es importante. Si tú me dices que tienes un cliente que tiene una ruta de buses que va de Lima a Piura o de Lima a Arequipa, podemos aspirar a llegar a esto. Buses que van sobre la pista, que no van muy cargados, que van controlada, no pasan 110. Un motivo, el aceite no puede durar 100.000 kilómetros. Si tengo un camión que va, no sé, pues a la selva, ¿no? Central, los huaicos y las pendientes y de repente va sobrecargado, entonces no vamos a aspirar a estos resultados, ¿no? Pero porque ahí probablemente se cambie por contaminación, ¿no? No sé si tiene algún tema adicional que quisieran que mencione. Si no, para cerrar yo quería mostrarles un minuto nuestro portafolio de productos, recordarlo, yo sé que ustedes lo conocen bien. Pero aplicando un poco lo que hemos visto, me gustaría que vean nuestro catálogo.
Nosotros tenemos un aceite Maxum Ultra 10W40, creo que Andrés lo mencionó, que es un aceite full sintético, 10W40, aprobado por Mercedes. Este aceite principalmente para algunos motores Mercedes. Este es nuestro aceite estrella multipropósito, que es el Federal Maxum Synthetic Blend 15W40 CK4SM. Este aceite cumple ACAE9, Cummins 2008786, las aprobaciones de Detroit, International, MAC, todo, Volvo, Renault. Si ven acá todas las aprobaciones. Y es un semisintético. Pero este aceite es el primero que vimos full sintético, la verdad, no tiene muchos clientes, ¿no? Este de acá debería ser nuestro aceite premium que cumple todo, ¿no? Y que puede darle al cliente el máximo beneficio en aplicación. Tenemos este 10W30 FA4 Maxum para reducir el consumo de combustible, y luego el Falcon, el CI4, que este es lo que los gringos llaman el aceite de flota, ¿no? El fleet. Todas las marcas tienen un aceite fleet, ¿no? Este sería nuestro fleet, nuestro CI4 para estos motores que trabajan en niveles de contaminación muy altos. Entonces no tienen muchas expectativas de que el motor dure mucho o que el periodo de cambio de aceite se puede extender. Entonces esos usan CI4, ¿no? Eso es nuestro portafolio de aceites para motor. Ya el catálogo tiene otros aceites que son ya para transmisión y otros productos, pero hablando del tema de hoy, esta es nuestra línea de aceites para motor diésel. El full sintético 1040, el 15W40 semisintético, el Maxum CK4, el 10W30 FA4 y el Falcon, que es nuestro aceite de flota, ¿no? Tenemos adicionalmente el Super, nadie me ha preguntado, pero el Super es nuestro aceite CH4 para... Ya, pues ese es el aceite económico, ¿no? El de batalla. De hecho, el Super no está certificado por el API. Desde el Falcon, desde nuestro CI4 hacia adelante, los productos que hemos visto, todos están certificados por el API. El Super no. ¿Alguna pregunta? Pericles, Sí, Andrés, dime. el producto o la denominación Synthetic Blend en realidad no indica que es un producto sintético como tal. En este caso, un CK4 es un mineral. No, a ver, hay aceites minerales semisintéticos y full sintéticos. El Synthetic Blend es un semisintético, no es un mineral. ¿Qué beneficio da el semisintético? Que tiene una mayor saturación que un mineral. Normalmente un semisintético es 20% de full sintético, 80% de mineral o 100% de base grupo 3. Eso es un semisintético. En Europa, un semisintético debe llevar 20% de semisintético, de full sintético, de todas maneras. En Estados Unidos te aceptan un 100% de base grupo 3 como semisintético. Pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, el Delvac MX es mineral y es CK4. Nuestro Maxum es un CK4 semisintético. Tenemos un rendimiento superior al del Delvac MX. Sí, solamente mi comentario va porque el término Synthetic Blend quizás sea confundido con el término sintético, ¿no? Y en realidad es tecnología sintética, entonces era solamente para aclarar esto, ¿no? Sí, es correcto. Por eso nosotros en el manual, si ustedes se dan cuenta, lo voy a volver a mostrar, hacemos hincapié en lo que acaba de mencionar Andrés, ¿no? Cuando es full sintético, ¿no? Lo mencionamos expresamente. Por ejemplo, este aceite es full sintético, ¿no? El CK4, bueno, el catálogo este catálogo lo he abierto en PowerPoint porque es el que usé de borrador, ¿ya? Esto está corregido. El Falcon es mineral, no dice nada. Y el Synthetic Blend es Synthetic Blend, nada más. Y el full sintético es full sintético. ¿Ya? No es que querramos que el semisintético pase por full sintético.
Hay unos que usan el término tecnología sintética, por si acaso. Y tecnología sintética no existe. O sea, o eres sintético, o eres semisintético, o eres mineral. Esos son los tres escenarios. ¿Alguna pregunta? Por si acaso, los términos semisintético, full sintético y mineral también están definidos en el API. ¿Eh? ¿Nada más preguntas? Con esto del Zoom, no sé si están ahí o no están ahí. Se ve un montón de nombres nada más, pero... Sí, sí, he pedido que abran cámaras justamente para eso, ¿no? Para poder ver, para poder conocerles las caras a los clientes y también, bueno, los vendedores también que puedan estar visibles con sus clientes, ¿no? La idea es que aquí entremos todos en realidad a compartir conocimientos, ¿no? Y que nos podamos ver también un poquito las caras. Pericles, buenas tardes. Bueno. Por favor, ¿podría repetir la diferencia entre el CI4, CJ4 y CK4, por favor? Sí, claro. A ver, el CI4 es nuestro aceite. La especificación más alta es CK4. CK4 es un aceite que está preparado para soportar mayor nivel de hollín y mayores temperaturas. Los motores modernos trabajan a mayores temperaturas. Los sistemas de reducción de emisiones de gases, por ejemplo, se logra trabajar. Recuerden que el motor es una máquina térmica, ¿no? Se buscan combustiones más perfectas y emisiones más bajas. Para esos motores que trabajan a mayor temperatura, producen más hollín, ¿no? Se requiere aceites de mayor calidad. Esos son los CK4. Otra característica del CK4 es que por la calidad de la base dura más, lo puedes usar en periodos extendidos. En manuales que el aceite puede llegar a durar 90.000 kilómetros o más. Eso es un CK4. El CI4, que es un aceite mineral regularmente, es un aceite del 2010, por ahí, un aceite que tiene 10 años ya la especificación, y se utiliza en aplicaciones donde el periodo de cambio de aceite no se puede extender, ¿no? No se puede obtener mayor beneficio porque, por ejemplo, hay mucha contaminación. Entonces, tú requieres un aceite que vayas a cambiar en periodos cortos. Vas a cambiar el aceite entero. Lo vas a cambiar porque se contaminó. Entonces, no le puedes sacar mayor beneficio al aceite y en esos casos normalmente usas un CI4 que es más económico y compensa porque lo vas a cambiar con mayor frecuencia. El CJ4, que está al medio, es una especificación que salió para motores que iban a trabajar con ultra bajo contenido de azufre. En el Perú no hubieron muchos no tuvo mucho éxito el CJ4, o sea, muchas marcas pasaron de CI4 a CK4 directamente y nunca tuvieron el CJ, porque en la época que salió el CJ4, acá todavía no había ningún tipo de regulación para bajar el nivel de azufre en el diésel, ¿no? Entonces, no se justificaba que se saquen el CJ4. Y de hecho, algunas marcas trajeron CJ4 y los usuarios no los quisieron usar, porque específicamente indicaba en el producto que era para combustibles con ultra bajo contenido de azufre. Entonces, ese es un poco el resumen de las tres especificaciones. ¿Alguna otra consulta, chicos? A ver, déjame ver el chat, Pericles, creo que a ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Lo único, bueno, comentarios de que estábamos con un poquito con problemas del audio, ¿no? Que se iba y venía, se entrecortaba. Ya, bueno, creo yo que pareciera que ya no hay ninguna otra consulta, ninguna otra duda. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta antes de cerrar la capacitación y, bueno, agradecerle a Pericles? Parece que no. Listo. Bueno,
Muchas gracias. Pericles, muchas gracias a ti, siempre por la paciencia y el tiempo también de poder compartir con nosotros, bueno, todo el conocimiento que tienes y que, bueno, los chicos puedan aprovechar a aclarar sus dudas, los clientes también. Y bueno, siempre que sepan que tenemos el respaldo de la marca, de la postventa y acompañar también al cliente, ¿no? En las dudas, en las consultas que pueda tener para hacer mejor uso de los aceites. Okay. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo. Muchas Listo, gracias, Pericles. Pericles. De nada, hombre. Gracias. Listo, chicos, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias.